Hola Udi, Shalom Udi, ¿cómo estás? Hola, hola Pablo, qué bien verte. Yo entiendo que hace mucho frío en la República Argentina. Recibí noticias que en San Isidro, ni más ni menos, 3 grados menos cero hace un día o tres o dos anteayer. Entonces, bastante impresionante. Nosotros acá con el verano ya tenemos los 29, 30 grados con 70% de humedad. Las medusas que han vuelto al Mediterráneo, como siempre. Pero no de eso vamos a hablar, obviamente, no somos ingleses. El tema del clima no nos toca a nosotros los judíos. Eso es de lujo. Son temas de lujo hablar del tiempo, ¿no? En- Totalmente. Y acá sí. tenemos una ola polar por nuestra cercanía con el Polo Ah, Sur, obvio, obviamente. obvio, Así sí. que en Salta, que estamos a 1.600 kilómetros de Buenos Aires, de San Isidro ahí, también tuvimos temperaturas de 2 grados bajo cero. Así que bien fresco, Udi. Y Bien. bueno, dentro de ese frío, por suerte, no nos quejamos. Y como vos bien dijiste, como judíos, sería ya un lujo eh, eh, tanto, ¿no? Pedimos vivir, ya lo del clima es algo superfluo. sí, Pero bueno, Udi, te quiero, para no perder tiempo, te quiero hacer una pregunta que, bueno, seguimos dando vuelta, de más de dos, casi ya vamos a llegar a 2 años desde el sí. 7 de octubre del 23. Y bueno, ya finalizó la guerra, llamada la guerra de los 12 días. Este es mi gato Isaías, que me viene a visitar, lo mando ahí a pasear. Después de la guerra de los 12 días, como dijo Trump, el nombre que le puso Trump, que sabemos que no es así conceptualmente, pero bueno, lo aceptamos. Después de esta guerra, mi pregunta sería, ¿en qué cambió o qué situación distinta estamos encontrando hoy en la negociación por todavía los 50 rehenes o 51 rehenes que quedan y con toda esta situación de, entre comillas, la finalización de la Bueno, guerra, que sí. comenzó obviamente con el ataque atroz de esta gente? Entonces, ¿en qué cambió? ¿Por qué ahora sería algo diferente, ¿no? La negociación. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, para quedar bien con la verdad, nadie sabe, todo el mundo habla. Una cosa es hablar, otra cosa es realizar. Tu señal está muy flojo, tu foto está eh, congelada, como se dice en inglés, freeze. Ahora te veo mejor, pero por lo menos sé que mis grabaciones, lo que estoy diciendo en este momento, se está grabando, así que nuestros centenares de seguidores van a tener que perdonarnos por la falla técnica. Bien, llegando a la pregunta tuya, estamos hablando, o sea, los lados, entre comillas, porque son muchos, eh, hablan y no hablan directamente. Hay mediadores, hay presiones de Trump. Trump no le gustan las guerras. Yo ya expliqué más de una vez que la frente más importante para él, no la frente, sino el tema más importante para él es China y Taiwán. Por eso no le queda bien ni la guerra en Ucrania, que nadie está hablando de la misma, aunque están pasando cosas bastante terribles. Pero como no son judíos y no hay los pobres palestinos, entonces no le interesa a nadie en el mundo, ¿no? Estamos viviendo un mundo bastante ridículo. El hecho que 6 millones de ucranianos escapaban de su país para evitar los problemas de la guerra, comparando con la población civil, entre comillas, en la franja de Gaza, que no solamente que su gobierno jamás no le permite salir, sino que jamás a través de sus idiotas útiles en el occidente está asegurando que su enemigo, o sea, el Estado de Israel, va a alimentar tanto a sus civiles como a él mismo. Es una cosa que de locos, o sea, eso ningún computadora
en el mundo puedo analizar dos juegos de datos, ¿no? El caso de Ucrania, una guerra común y corriente cuando hay población civil se escapa, ¿no? Y Rusia no tiene que alimentar a Ucrania. Acá tenemos esas cosas de maravilla. Bien, en fin, volviendo a Trump. A Trump no le queda bien ni la guerra en Ucrania ni la guerra en el Medio Oriente. Y como Trump ya lo conocemos, es un medio rayado, en el buen sentido de la palabra también, porque él no da vueltas, él va directamente al grano, por bien y por mal. Y en este caso, ahora viene la pregunta, si yo como israelí me viene mal o me viene bien. Ya que hace casi 2 años que estoy diciendo, y más todavía, antes de la guerra, que jamás tiene que ser eliminado de la tierra, o sea, su poder militar como idea puede quedar, no me importa que un barbudo musulmán fanático estará sentado en su carpa en el desierto, qué sé yo, abrazando su burro y rezando a Mahoma. Eso no me interesa. La cuestión es si él tiene 1.000 kilómetros de túneles de hormigón o sea, hecha por hormigón que Israel lo dio en los 20 años antes del 23, ¿no? Del 7 de octubre, o no. Y obviamente no solamente los túneles, sino todos los explosivos y todas las herramientas a donde puede poner rehenes y sin darse cuenta a nadie, ni la Cruz Roja, ni a ningún ente en el mundo. Y para todo el mundo eso suena perfectamente bien, ¿no? Porque así son los árabes, ¿no? Es un racismo de bajas expectativas, ¿no? Como ellos no tienen la moral básica como para decir cómo están los heridos o los no heridos, a dónde están, no a dónde están, bueno, es parte del juego, pero por lo menos quién está vivo y en qué situación físico está, ¿no? Anímico, no vale la pena ni mencionar, ¿no? Entonces, para mí, la presión que está eh, eh, moviendo Trump y toda la coalición alrededor de él serían los supuestos moderados estados árabes en la región, Saudí y Egipto, ¿en qué sentido son moderados? No sé, pero bueno, todo es relativo. Entonces, bueno, que sea. Bueno, para mí es algo muy negativo porque como cuando muy poca gente se acuerda, ni tampoco en Israel, que en el 2014 fue liberado un solo soldado, el famoso Gilad Shalit, que le llamaban en aquel entonces el hijo de todos nosotros. Y hay que sacarlo de todo precio. Muy bien, señores, acá está el precio, acá está el precio, acá está el precio. Y eso se llama o estupidez o hipocresía. Entonces, para mí la cuestión no para en 25, si Trump va a conseguir pasado mañana o dentro de una semana un acuerdo que otra vez va a ser como un juego típico del Hamas. Nadie va a saber cuándo y cómo y quién. Obviamente que van a quedar ahí por lo menos 10 vivos, ¿no? Para asegurar que la retirada de la fuerza de Israel, que eso significa que el levantamiento de la arma bélica del Hamas que nos hizo todo esto juego en el 7 de octubre. O sea, el gran logro para la mayoría de mis compatriotas israelíes, parte de ellos son mi familia, mis vecinos, mis amigos. Soy casi el único loco que está tratando de decir la verdad tal cual como está, no que me gusta. No es que me encanta que hay jóvenes israelíes que están secuestrados bajo de esta basura humana. Y ya no hay, no tengo palabras ni en hebreo como describir este tipo de gente, que son gente solamente de la vista, ¿no? Como de punta exterior, son gente bajo ningún concepto moral, ni del Islam, ni del cristianismo, ni del judaísmo, ni del paganismo helénico, románico, ni del budismo, no, bajo ningún concepto son seres humanos. Obviamente que eso no me queda bien, pero yo trato de hacer el cálculo, ¿no? Porque eso es mi profesión
y eso es mi convicción, de ver la verdad. No, no es que puedo saber todo, no es que tengo la razón siempre, pero hay cosas básicas, ¿no? Volviendo a 2014 con este soldadito, que no se portó como soldado, sino como un cobarde, pero está bien, eso tiene todo el derecho, ¿no? Porque no se obliga, no todos somos nosotros Yehuda Maccabi de Hanukkah. Está bien, bueno, pero nuestro hijo, que hay que sacarlo a todo precio, ahí está el precio. Y otra vez, por todo precio, bueno, en 2028 va a ser yo, va a ser mi esposa, va a ser mi nieto, va a ser el nieto de mi vecino, va a ser mi vecino, porque van a ver más, que no cambió nada. En el sentido del jamás no cambió nada. Trump puede llamar a la guerra contra Irán la guerra de los 12 días. Para quedar bien con él, voy a decir, la operación militar magnífica de los 12 días que dio muchos resultados. Muy bien, señor presidente. 10 puntos, señor primer ministro. Todo bien, o sea, aplausos a la Fuerza Aérea y a la inteligencia israelí y la tecnología, todo perfecto, es serio, ¿no? Sin nada de cinismo, pero no terminó la guerra, mientras el régimen de Irán está en pie y está en pie y tiene dos gran potencias que lo apoyan, China, que necesita su petróleo, y Rusia, que necesita este país de miércoles, Irán, no el país, sino el régimen, para seguir armando el lío en el mundo, que eso es la política, la gran política de la Rusia de los últimos 300 años. No somos ni Occidente ni Oriente, somos cristianos, pero somos de otro tipo, somos rusos, somos distintos, no que somos, nosotros somos la tercera Roma. La primera Roma es Jerusalén, la segunda, no, perdón, la primera Roma es Roma, la segunda Roma es Bizantión, Constantinopla, y la tercera Roma es San Petersburgo. O sea, tiene la mentalidad de ser, y como el mundo trata de llegar a un equilibrio, hasta los chinos necesitan un equilibrio, claro que de un punto superior, si fue cuestión de ellos, pero tienen competencia, India, lo que sea, Estados Unidos, obviamente. Entonces, Rusia necesita la inestabilidad permanente. Y eso es la política de Rusia en los últimos 300 años. Entonces, Irán tiene Rusia por un lado y China por el otro lado, y por eso, ¿no? El régimen no está por caer. Y por eso no era una guerra que terminó en 12 días, era seria de operaciones militares magníficos que han terminado en 12 días y han logrado conseguir mucho daño a la máquina bélica de Irán, pero la situación de Israel, si bien mejoró estratégicamente de punto de vista de la región, que Israel mostró sus capacidades, de punto de vista política, diplomática o moral, no cambió nada. Es más, ¿no? El odio a Israel está creciendo todo el tiempo y lo vemos en asuntos. Te voy a dar un pequeño ejemplo que nadie se dio cuenta porque a quién le interesa, ¿no? En este momento hay un campeonato de básquetbol mundial de los equipos de jóvenes de hasta 19 años. En el primer grupo que Israel le tocó, el primer partido contra Suiza, el anfitrión, ¿cómo se dice eso? Una El palabra. anfiteatro. Sí, claro, entonces Suiza perdió 20 y pico de puntos contra un equipo israelí magnífico y el segundo partido le tocó a Jordania. Jordania, tenemos la paz con Jordania, ¿no? Paz. El equipo de básquet no se presentó en la cancha. Obviamente que el equipo israelí ganó, ¿cómo se llama? Claro, Que, claro, te técnicas. dieron los puntos. Claro, pero ahí ven de qué estamos hablando. Entonces, volviendo a mis compatriotas acá en Israel, ellos hablan de un gran acuerdo que vamos a llegar por fin a la paz y el acuerdo con el Hamas. ¿De quién están hablando? Jordania, que tenemos la paz. Sin el agua de Israel, la mitad de la población de Jordania muere de sed, no de enfermedades, no de nada. No le queda agua sin este acuerdo, entre comillas, de paz, que ya cumplió
30 años, va a cumplir 31 años en octubre, el mismo octubre de dos años de la actual ronda contra el Hamas, porque la guerra contra el Hamas no empezó en 7 de octubre, empezó en el momento en Tampoco. que los hermanos musulmanes en Egipto han formado en 1928 con un rechazo total al occidente, cosa que la gente no quieren entender ni en el partido, ni en Argentina, ni en Britania, ni en Francia, ni mucho menos en el Partido Demócrata en Estados Unidos, ni la mitad del Partido Republicano de Estados Unidos, y así sucesivamente. ¿Y qué puedo hacer? Eso es lo que yo tengo, son los hechos básicos según los cuales estoy tratando de armar un análisis de la situación. Y ojalá que estoy equivocado. Ojalá que jamás está diciendo no, pero basta, mira que los judíos llegan con sus aviones a cualquier lado, estaban controlando todo el espacio aéreo de Irán, nuestro gran aliado, y cómo podemos pelear contra esta gente que ya vuelven a los kibutzim y moshavim, asentamientos en el occidente del Negev, ¿no? Y mira que la bolsa en Tel Aviv está subiendo y que la economía de Israel está tan fuerte, que el dólar está bajando, que el euro está bajando. ¿Cómo podemos pelear contra estos judíos de mierda? Ojalá pero no lo dicen eso, lo dicen salvo la última, o sea, para ellos los judíos, a pesar de sus logros, siguen siendo judíos de mierda, y estos judíos hay que eliminar entonces la guerra no terminó. Ahora, la cuestión, si llegaba a un arreglo, un acuerdo así o así, a mí me parece mal siempre y cuando, o sea, lo voy a decir, a mí me parece bien siempre y cuando Israel tiene el derecho de seguir su pelea o su batalla o su operación militar, que puede ser más fuerte o menos fuerte, eso ya es cuestiones técnicos, contra Hamas. Si no, todo quedó igual, y el precio, a todo precio, en 2014, que lo estamos pagando casi 2 años, ¿no? Lo vamos a pagar con interés el doble o el triple, el cuádruple, ¿no? Porque ya los analistas dicen, si los musulmanes fanáticos entienden que Israel va a pagar todo precio, entonces ni siquiera tienen que empezar una guerra en la frontera del norte o en la franja de Gaza. Pueden ir a Tailandia, donde hay miles de jóvenes israelíes, matar 100, violar 100 y secuestrar 100, ¿no? Igual como hicieron al lado de la franja de Gaza. Israel va a hacer todo, van a salir con las fotos y con los banderitas y con todos los chiches para pelear contra su gobierno, como si el gobierno israelí tiene los rehenes en su bolsillo, ¿no? Y bueno, y con eso, ¿a dónde llegamos? Y si no entendemos, si no entendíamos en el 7 de octubre a dónde está el enemigo, eso es lo que repito ya 2 años. El enemigo está en Teherán, en la franja de Gaza, en Beirut, en el sur del Líbano, en este momento también en Venezuela, en el partido demócrata, en Ankara, o sea, el presidente de Turquía, él es un enemigo. El hecho que no tira una bala contra Israel no cambia nada, nada, porque la cuestión de estar en situación de guerra no tiene que ver con tirar balas o no, sino con tu postura, tus deseos, tu estrategia, y en ese sentido tenemos que entender a dónde estamos parados. Udi, acá es tan difícil para la gente comprender el conflicto, por decirlo de alguna manera, el conflicto de Medio Oriente, porque acá las categorías que tiene la gente es que después de una guerra o de una escaramuza o de un intercambio, viene un proceso, viene una pacificación, viene una reconstrucción. Todo eso que se ha dado, por ejemplo, también después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, Recordemos cómo después de la Segunda Guerra Mundial hasta Alemania se la ayudó a reconstruirse, a Europa. Todo eso que entra en nuestras categorías como occidentales, claro, a la hora de analizar el conflicto en Medio Oriente es una categoría que hay que dejar de lado por lo que siempre tenemos presente, que ellos van camino a Jerusalén. claro, Entonces, para ellos siempre va a ser una pausa
va a ser un cese de fuego nada más, es siempre fácil de romper porque los compromisos que ellos asumen, mientras no lo asuman con alguien que sea musulmán y de la corriente de ellos, lo pueden romper en cualquier momento. Ahora, siguiendo esta lógica, y es una mera especulación nada más, ¿por qué Israel no puede utilizar el mismo razonamiento y ahora decir que sí, vamos a hacer, sí, muy bien, vamos a dejar de atacar a Hamas, vamos a hacer un acuerdo que devuelvan los rehenes, y una vez que tenemos los rehenes, rompemos el acuerdo, si ellos es lo que hacen siempre. Algo que acá la gente me plantea, Pablo, ¿por qué no dicen que sí y después cuando una vez que le entreguen los rehenes entran con todo de nuevo? Esta lógica que es la que se le cruza acá a algunos compatriotas, a algunos amigos míos, yo me comprometí a transmitirte la voz. ¿Por qué Sí. no podemos hacer la misma filosofía que ellos? Mira, no es, ni es una mala idea, ni es una idea extraña. Ya salió en el primer mes, ya en noviembre o en el fines de octubre de 23. No, es más, ahora me recordé. Uno de los señores más inteligentes, un prócer, para mí un mentor, no un prócer, no, pero un mentor en todo lo que tiene que ver con la inteligencia. Él fue asesor de inteligencia tanto a primer ministro Rabin de la izquierda sionista como de Shamir, anterior, que vino antes de Rabin, Yitzhak Shamir de la derecha. Y él tiene una carrera impresionante en la inteligencia. Obviamente habla árabe perfecto. Hizo servicio militar, o sea, no sé, como el rango coronel, ¿no? Bueno, el muchacho ya tiene más o menos 85 años, ¿no? No es un nene. Y él en la primera semana, ¿no? Él entendió perfectamente toda la estrategia de Hamas y él fue de un canal, claro que no violó la entrada a canales de televisión, sino todos los canales de televisión lo han invitado. En el YouTube, en la televisión comercial, en redes sociales, él dijo exactamente eso, no exactamente eso, sino la primera parte. Él dijo, Israel tiene que decir ya. Eh, eh, Queremos liberar todos los soldados del Hamas, miles, que Israel tiene miles, o sea, con un acuerdo total. Todos los prisioneros de guerra que están sentados en cárceles en Israel de lujo, ¿no? Que les dan de todo, ¿no? Que tienen internet y se pueden bañar y tienen obviamente los soldados de la fiscalía del ejército israelí que está guardando sus derechos, ¿no? Obviamente. Somos ¿no? Somos qué sé yo, tan iluminados, ¿no? Y él dijo, estos miles, ¿no? Porque eso es un logro de verdad para un régimen fundamentalista musulmán. Si los muchachos vuelven a su familia, eso es un logro impresionante y Israel lo sabe, por eso está. Entonces él dijo, hay que hacer un intercambio entre estos prisioneros de guerra y todos los rehenes israelíes. En este momento habían, no sé, más o menos 250 por ahí, y la gente le decía, pero el Hamas o sea, no va a cumplir con este idea porque no le conviene, porque todo eso es una estrategia. Él dijo, exactamente, esos, para que todo el mundo vea que desde el primer momento estamos dispuestos a pagar todo el precio que le conviene al Hamas para mostrar que Hamas ni siquiera está dispuesto a hacer este tipo de acuerdo recibiendo su propia gente, porque ellos también tienen sus familias que están presionando al régimen de Hamas, pidiendo a dónde está el muchacho, porque a veces son muchachos de verdad, de 18, 17, 20 años, que recibieron una arma, qué sé yo, una ideología, y se fueron a pelear. Y puede ser que eran, qué sé yo, muchachos y la familia y la mamá que quiere que, bueno, entonces este señor, ¿no? Él dijo justamente con eso vamos a sacar la máscara, se dice en hebreo,
para mostrar a todo claro, el mundo y a nosotros, ante todo a nosotros, para que nosotros entendamos con quién estamos negociando. tratando. Claro, tratando. Entonces, en ese sentido, el engaño lo puede hacer solamente, o sea, obviamente nadie recibió, todo el mundo lo aplaudió, pero el gobierno no recibió, no aceptó esta idea, porque el argumento contrario fue bastante simple y con eso te estoy contestando. Nosotros, o sea, ni los judíos en general, ni el Estado de Israel como Estado soberano en particular, no puede jugar este tipo de engaños, ¿no? No puede porque hay, o sea, es parte el acuerdo, según las noticias que están saliendo los últimos 3, 4, 5 días, según el acuerdo, el supuesto acuerdo, claro que si abrís un diario de la derecha te van a poner el énfasis sobre un tema, diario de la izquierda, otro tema, pero bueno, están hablando y tiene elementos. El elemento que repite en este acuerdo, el elemento permanente es las garantías que pide Hamas de la comunidad internacional, que es otra forma de decir de Estados Unidos y de la ONU, Consejo de Seguridad, y obviamente de los idiotas útiles en De la Unión Francia, Europea. Unión Europea, obviamente, o sea, los famosos cobardes con memoria que no existe, dos guerras mundiales y una guerra fría, y todavía no entendían nada. Bueno, algunos sí, porque están redesarrollando los ejércitos en Europa por la guerra con Putin. Bueno, algo por lo menos aprendían. Están armando un ejército de verdad, pero cuando se están volviendo a los asuntos geopolíticos en general y el caso de Medio Oriente en particular, y en el caso de Israel en particular vuelven a su forma de pensar, la hipocresía total, sirviendo el peor enemigo de la humanidad en este momento, que es el Islam fundamentalista. Entonces, las garantías que piden Hamas y va a impedir que Israel haga este juego. Y el hecho, o sea, ¿cómo sabemos eso? Que nadie está hablando, o sea, por lo menos jamás, bah, no, nadie. Muchos israelíes inocentes, para no decir otra palabra más fuerte, como estúpidos, pero no lo voy a decir, solamente lo estoy pensando, pero los israelíes No inocentes lo digas. no lo voy a decir, que ya 2 años están diciendo un acuerdo total, todos ya, ¿no? Como si estamos hablando de hamburguesa, ya, toda la hamburguesa, ya, ni la hamburguesa se hace ya. Hay que cortar, qué sé yo, los picles y cortar el pan. Nada en el mundo de los humanos es ya, salvo este tipo de problemas. Pero los jamás entienden eso, están chochos que tienen los inocentes, ¿no? Para no decir estúpidos, porque no lo voy a decir la segunda vez que lo voy a decir que son estúpidos, porque no suena bien, entonces no voy a decir que son estúpidos, son inocentes, ellos mismos del jamás ponen todas estas trabas. En el primer día se van a liberar 8 o 10 vivos. 60 días más adelante, 8 o 10 muertos. Y después, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué va a pasar o cómo va a pasar? Entonces, Va a ser una tortura, Udi. Va a ser ya, una ya, tortura hasta la entrega ya, de cada uno. ya es una tortura, ya es una tortura Una que sigue tortura psicológica. claro, 650 días. Y la única forma que yo conozco para enfrentar este tipo de tortura es la perspectiva, el entendimiento, ¿no? Hay un dicho en la Biblia que lo voy a decir en hebreo, después como siempre lo voy a traducir en mi forma ridícula de hablar castellano, aunque lo podemos buscar, pero no tenemos tiempo en ahora abrir una Biblia de verdad. En hebreo se dice marbe dat, marbe machov. Quien sabe más, le duele más, ¿no? Saber es sentir el duelo, pero es un duelo que para mi gusto no suena, se gusta en otra forma. Es un gusto amargo, pero por lo menos te mantiene más o menos sano. Porque cuando no perdes la claridad, no te olvidas que no hay dos lados acá, que no hay simetría, que hay una maldad absoluta, una maldad
sin insólita en la historia de la humanidad escrita. No sé qué pasó en la época de las cuevas, no, no creo, porque en aquel entonces el ser humano tenía mucho más cosas para ocuparse, ¿no? La lluvia, relámpagos, el oso, qué sé yo, el mamuta, ¿no? Hoy que todo el mundo, chocho, con la electricidad, con la infraestructura del cyber, etcétera, jamás también entonces pueden jugar este tipo de juegos. Es una maldad, o sea, y la gente tiene que entender eso. Ahora, los israelíes, mis compatriotas, que están seguros que solamente por el comportamiento de este actual específico primer ministro, los rehenes no están ya en casa hace un año o 2 años por su lujo político, ¿no? De recibir, qué sé yo, cigarros y champán. Bueno, cómo podés ni siquiera discutir este tipo de argumentos? No hay forma, no hay forma, no, no hay forma. Entonces, resumiendo el asunto, vamos a seguir sufriendo, la frustración va a seguir básicamente igual. Si hay una buena noticia en todo en estos 2 años, es que Israel por fin bueno, Israel, hay suficientes israelíes que entendían, que tragaban, podían tragar este, ¿no? Medicina tan amarga que se llama en una palabra verdad y sacar conclusiones de la misma que tenemos que pelear. O sea, Igal Alon, mi querido, ¿no? Mi famoso héroe, ¿no? El gran pensador, él solía decir, me imagino que no inventó este refrán, pero yo lo conocí de él. Quien quiere la paz tiene que ser preparado a la guerra. Y nosotros pensábamos hasta 7 de octubre de 23 que si uno quiere la paz, tiene que gritar paz ya, con los banderitas, ¿no? Y con las camisetas, ¿no? No, no, no funciona. Porque para tener la paz, hiciste la comparación con Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A dónde está la comparación? No solamente Alemania, sino también Japón. Vino a los Estados Unidos y violó al pueblo japonés a adoptarse una democracia parlamentaria socialdemócrata, eliminando las fuerzas bélicas de la tierra de Japón, poniéndolos en cementerios o en cárceles. Igual se hizo en Alemania. Obviamente que había en la mayoría de los alemanes y la mayoría de los japoneses son gente buena, que buena en el sentido que yo soy un tipo bueno, que me interesa, qué sé yo, hacer mis cosas y no molestar a los demás. Y tener un gato, bueno, en el caso tuyo, yo no, a mí no me caen bien los gatos. Y ver un partido de básquet en el campeonato mundial de juvenil. Y eso, los japoneses bueno, ¿qué fue el problema hasta 45, tanto en Japón como en Alemania? Que ambos países tenían un régimen que pensaba otra cosa, que los japoneses hacían atrocidades mucho peores que los alemanes en Europa, incomparables en China y en Corea, y los alemanes ya sabemos. Entonces, en el momento, ¿no? que Churchill y su compañía entendían que con esta maldad hay que luchar hasta el fin, llegar hasta Berlín, ¿no? Tirar una bomba atómica contra Nagasaki y Hiroshima, muy feo, pero quien quiere la paz tiene que ser preparado a hacer la guerra. Bueno, en términos de israelíes, de mis compatriotas, lo que tenía que hacer en 45 es negociar con Hitler, ¿no? Y liberar la mitad de Auschwitz, ¿no? Ya, ¿no? Ya. Y decir ya, cada 5 minutos, ya, en inglés. Bring them home now. Hitler, bring them home now. No, pero escuchar un minuto a lo que está diciendo Hitler. Hitler no es parte de tu club, no es tu vecino, no estuvo junto tuyo en el primer año en el curso de ciencias políticas en la Universidad de Harvard o otro instituto de tarados de este índole. No, Hitler tiene sus motivaciones, sus entendimientos, su moral y en el momento que él tiene una máquina bélica, él lo va a usar. Punto com. Ahora, sorpresa, sorpresa, hay que pelear contra una máquina bélica, hay que eliminarla y después
podemos tener la paz. Bueno, Está bueno, clarísimo, Udi. clarísimo. Sí, Está ¿qué puedo hacer? clarísimo. Seguimos dando Sí, vuelta. sí, Nosotros no, nosotros seguimos bien enfocados desde el primer momento. Eso sí. no es por quererme felicitar o felicitarte a vos, pero es No, no, una tristísima realidad. no, muy. Ojalá nos equivocásemos, ojalá Ojalá, sería todo distinto, pero es la ojalá. realidad. Ojalá, ojalá, Pablo. Entonces, Yo voy a salir acá desnudo, parado sobre mi cabeza. Va, desnudo, no hay que exagerar, pero voy a parar sobre mi cabeza y lo voy a decir en yiddish, en español, en inglés, en alemán, en portugués, hasta portugués y en árabe. Voy a decir, soy tarado, me equivoqué, jamás son una flor de personas, tenemos una paz fantástico. Ahora esta gente nos están enseñando cómo utilizar el hormigón para construir hospitales y jardines de infantes, para enseñar a los chicos del jardín de infante que los judíos son un pueblito más, como los japoneses, como los irlandeses, como los españoles, como los venezolanos, y nosotros somos sus vecinos, y ahora vamos a jugar básquet de juvenil juntos en la cancha y vamos a hacer apretón de manos después de haber perdido o ganado, porque así debe funcionar la humanidad. Te juro, lo voy a hacer. Lástima, como se dice, los hechos en este momento no están apoyando este sueño, que realmente es un sueño, no lo inventé, es un sueño judío clásico, es la esperanza mesiánica de una paz mundial, lo voy a decir en hebreo, porque es muy fuerte en hebreo, y después lo pueden buscar en la Biblia de Isaías, no sé cómo se dice, vaya bayom ahu, Da'at Hashem Kemaim Leia Mechasim. En el día del futuro, la palabra de Dios va a ser aceptada. ¿Y qué es la palabra de Dios? El Dios que creó un buen, ¿no? Un buen universo, porque en toda la semana cuando él hizo el mundo, dijo Tov, 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 bien, 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 bien. Ese es el objetivo, ser buenos, ser buenos. Es muy simple. Respetar a tu prójimo es tan simple, la cosa más simple, ¿no? Y bueno, eso es mi esperanza, pero en este momento los hechos no están apoyando esta esperanza, sino le está diciendo a esa esperanza, tranquilo, sigue tragando esta medicina conocida como verdad. Quien quiere la paz tiene que ser preparado a la guerra. No hay vuelta, no hay vuelta. Bueno, Pablo, Udi, me quedo con tus palabras y shalom para todos amén, y tratemos de vivir en paz en nuestra casa, entre amén. nosotros, y Así seguir es, adelante y preparándonos lamentablemente para enfrentarnos con tanto odio que hay, y no solo en Israel, sino así que es, lamentablemente en todo el mundo. claro. Así que eh, un abrazo, Udi, muchísimas gracias y estamos siempre en contacto y siguiendo la realidad, Sí, sí, sin engañarnos. claro, claro. La semana que viene podemos juntarnos otra vez y ver qué fue el desarrollo en esta Muy semana. bien. Y bueno, andás a ver, voy a tener que parar sobre la cabeza y decir en 8 idiomas Ojalá, que estuve totalmente equivocado, que yo soy el idiota, el estúpido, el inocente, el, el, el obstáculo para la paz. Ojalá, ojalá, con mucho gusto ojalá. Un lo haré. abrazo Bueno, enorme. chao. Am Israel Chai. Am Am Israel Israel Chai. Chai. Amén. Shabbat Amén. Shalom. Shabbat shalom. Nos vemos, Udi. Chao, chao. Gracias. Gracias a vos.